Charles Tannock, gracias por atender al Huffington Post en un día como hoy. El Brexit ya ha empezado, ya ha sido entregada la famosa carta con el artículo 50 y lo primero que le quiero preguntar es cómo se siente. Usted hizo campaña por la permanencia, imagino que es un día muy duro. Sí, es un día muy duro, yo estoy de luto, tengo la gravata negra para demostrar, manifestar mi tristeza, depresión, porque yo no veo nada de positivo en esto, veo solo un hecho destructivo, un hecho bastante egoísta que va a enflaquecer ambos, Europa, los 27 y el Reino Unido. Ambos van a quedarse más débiles y los tiranos del mundo, los Putin, van a estar muy alegres con este proceso de división en el continente europeo. Entonces, para mí es un día negativo y sobre todo estoy triste para los jóvenes que han votado en mi país, sobre todo en mi región, para quedarse. Es su futuro que también está en cuestión. Van a perder los derechos que tengo yo de libre movimiento, de circulación, los derechos de reconocer sus diplomas, de estudiar en otras universidades. Todo eso nadie sabe dónde va a terminar. Vamos a empezar las negociaciones, pero nadie sabe lo que va a quedar y lo que va a terminar. Y yo creo que la decisión política del gobierno británico de tener el Brexit más duro, más, digamos, severo, una erupción total con los 27, para mí está equivocado. Pero 2 años es un tiempo muy largo para la política. ¿Cree que en 2 años hay posibilidades de que las cosas cambien en su país? Bueno, es muy improbable. No hay duda que la voluntad política de salir completamente de la Unión Europea es una decisión que ha hecho la señora primera ministra, la señora May. Yo no veo cómo eso se puede cambiar, no veo que eso es irreversible, en mi opinión, la trayectoria de un hard Brexit, un Brexit duro. Es posible que con las negociaciones, con la realidad económica, cuando los grandes investidores en el Reino Unido, en las industrias de automóviles, empiezan a ver que les va a afectar directamente y hay más desempleo, cesantía y hay una contracción económica, la libra empieza a caer más y hay una crisis económica, sí es posible que el gobierno tome una decisión un poco más blanda, un poco de compromiso, tal vez reexaminar la opción de la EFTA, del mercado europeo, el espacio europeo económico. Todo es posible, pero improbable en mi opinión. ¿Qué le parece que usted como parlamentario europeo vaya a tener un papel más claro, quizás más importante, que el que van a tener los diputados británicos en Westminster? Lo digo porque Theresa May parece que tiene miedo al Parlamento, no quiere dejarse vigilar durante este proceso. Sí, eso es lo más el gran paradojo de todo esto. Durante la campaña Brexit quería decir retomar control y soberanía nacional para el Parlamento Nacional. En cuanto a la realidad es que el poder está en las manos de 3 o 4 ministros y la primera ministra, y ella no quiere conceder un voto al Parlamento Nacional de Westminster. Nosotros, los diputados, tendremos un voto en el acuerdo final, eso es claro, y los diputados nacionales no tendrán algo equivalente. ¿Y por qué teme Theresa May al Parlamento británico? ¿Por qué no quiere que el Parlamento británico pueda tener un papel clave en este proceso tan importante para su país? Bueno, es una pregunta que usted tiene que hacer a ella, pero eso hubo un gran debate y la posición oficial del gobierno que eso no daría una mano de plenos poderes a los negociadores británicos para hacer un deal, un acuerdo que está en los intereses nacionales. Si hay un riesgo que 10 o 15 diputados cambien de opinión, la mano del gobierno será más débil en las negociaciones con los 27. Para mí, yo no acepto esa disculpa, porque para mí tiene que haber un apoyo parlamentario en todo esto, porque es un cambio constitucional, es un cambio muy clave y la mayoría para el Brexit es muy chica, muy pequeña. La primera ministra Theresa May ha dicho también que permanecer en el mercado único no es compatible con lo expresado por los británicos en el referéndum. ¿Usted está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. En el manifiesto del Partido Conservador
ha dicho muy claramente que el Reino Unido iba a quedarse dentro del mercado único. Y en mi opinión, la opción más suave, más blanda, hubiera sido de juntarnos al espacio económico europeo con Noruega, con Islandia y Liechtenstein, y tener un acuerdo sobre el artículo 112 que da un derecho, como tiene Liechtenstein, de limitar los números totales de inmigrantes que vienen para el Reino Unido. Nadie ha hablado de eso. Es claro que los dirigentes políticos, los hard Brexiteers, la ala más nacionalista, soberanista del partido, quiere una ruptura total en que el Reino Unido sea como Argentina o Japón, y que todo nuestro futuro está en el concepto de la anglosfera, de los países de lengua inglesa, los países del Commonwealth, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos. El sueño es de reinventar una especie de imperio grado 2. Es como si España, por ejemplo, dijera: nosotros no tenemos nada que ver con Europa y nuestro futuro estará completamente involucrado con Latinoamérica. Eso es el sueño de los brexitistas. Ellos quieren, en final, que Australia tenga, lazos económicos más estrechos, más cercanos de que Francia o Alemania. Decía un secretario de Estado americano que Reino Unido ha perdido un imperio, pero no ha encontrado su papel en el mundo. ¿Cree que ahora Reino Unido ha perdido Europa y no ha encontrado su papel en el nuevo mundo? Hay un gran peligro que Reino Unido se quede aislado, porque si no, sobre todo como el señor Trump en Estados Unidos, que tiene una política extranjera muy imprevisible, nadie sabe lo que él va a hacer ahora en el futuro. Hay un peligro muy grande que nosotros quebremos las relaciones con Europa y no podemos reinventarlas con el Commonwealth, con los países de nuestro ex imperio, tan cercanos como lo creen los que creen en el Brexit. Entonces hay un riesgo a la economía, a nuestra seguridad en términos de la lucha contra el terrorismo y el crimen internacional. En la carta que tengo aquí que escribió la señora primera ministra, estoy feliz que ella ha comentado que es una prioridad absoluta de mantener todo nuestro intercambio de datos sobre criminales y terroristas, pero hay un riesgo que si nada es negociado y concluido antes de los 2 años, que vamos a tener un Brexit para un vacuo, sin OMC, sin acuerdos sobre la seguridad, sin un acuerdo sobre el libre comercio en el futuro, y nuestra economía va a sufrir muchísimo. ¿Le preocupan el poder de las fuerzas populistas, de los discursos nacionalistas que se han dado en su país desde el proceso del referéndum? ¿Le preocupa que esas fuerzas tengan más poder en la sociedad? Completamente, no solo en el Reino Unido, en Europa toda. Hemos visto esto en Francia, Alemania, Holanda recién. Yo estoy un poco feliz que después de los resultados en Austria y Holanda, y vamos a ver en Francia, que el nacionalismo populista me parece que no está avanzando más. Hay una especie de realidad con los pueblos que han decidido que, claro, mandaron un señal para la Unión Europea que no están felices con muchas cosas, pero elegir un gobierno de extrema derecha, una Le Pen, es menos probable ahora con el Brexit. El Brexit ha aumentado, es un gran paradojo, el apoyo para la Unión Europea en los otros países de Europa del Norte. Hay más apoyo en Alemania para la Unión Europea ahora que había antes del Brexit. Le quiero preguntar por los europeos que viven en Reino Unido. Son más de 3 millones. La primera ministra no ha querido hasta ahora garantizar los derechos de esos 3 millones de ciudadanos que hoy están pendientes, a partir de ahora están pendientes de que puedan mantener sus vidas. ¿Por qué ha sucedido esta situación? ¿Por qué se ha dado así? ¿Por qué no se ha garantizado sus derechos? Para mí también fue un gran error, algo muy equivocado. Yo lo he dicho directamente a la primera ministra cuando tuve un encuentro con ella. Por favor, garantice unilateralmente todos los derechos de los ciudadanos europeos. Ella ha rehusado eso porque, en su opinión, es una manera de poner presión durante las negociaciones, porque hay 1.2 millones de europeos
en los 27, incluso 300.000 en España, por ejemplo. Y hay 3.6 millones de europeos en el Reino Unido. Entonces, según la manera en que piensa el gobierno, los gobiernos europeos tienen más a perder de que los británicos. Entonces, para mí está muy equivocado porque eso ha generado un gusto muy malo, muy negativo en los 27. No ha dejado un buen trazo, porque para mí un ser humano nunca debería ser un pedazo para negociar. Yo soy casado con una europea, mi esposa no es británica, es ciudadana europea, y ella se ha quedado muy enfadada con esta hostilidad que se nota en la prensa nacional, la media, que es inmigrante, que no pertenece en el Reino Unido, que está ya tolerada por el gobierno, etc. Eso no es muy bueno y no favorece una buena ola entre los 27 y el Reino Unido ahora. Entonces, para mí fue un gran error que ha hecho ella, el gobierno. ¿Le preocupa que puedan sufrir rechazo, exclusión, racismo los europeos que, como su mujer, están integrados, trabajan en el Reino Unido, aportan a la sociedad? ¿Le preocupa que haya fuerzas que les hagan sentirse como que no están en su casa? Bueno, no hay duda que hay una cierta hostilidad para decirle ustedes no pertenecen aquí, que muchos se vayan, y muchos se van a ir. Y la crisis que vamos a tener dentro de nuestros hospitales cuando las enfermeras españolas regresen a España, somos nosotros que vamos a sufrir eso, los polacos que trabajan en la construcción civil para las casas. Nosotros no tenemos la mano de obra necesaria para hacer todo eso. Y el paradojo de todo esto es que si los europeos no quieren venir porque no se sienten en casa, no se sienten garantizados, que tendremos que ir a buscar inmigrantes de África, de Asia, para reemplazarlos. Y no creo que la mayoría de los británicos votaran contra la inmigración europea para reemplazarla con inmigración del tercer mundo. Y eso va a ser un gran paradojo. Y ya lo vemos en los números que están viniendo de Europa han bajado muchísimo en los últimos meses. Le quiero preguntar por su país y la posible desintegración de su país. Se lo digo porque parece que los escoceses quieren votar de nuevo después de haber votado hace muy poco para ver si pueden ser independientes. ¿Qué va a pasar? Bueno, es interesante que la señora Sturgeon tuvo un voto para exigir un segundo referendo para la independencia de Escocia. Yo diría que eso es más probable ahora de que antes que sucede una Escocia independiente. Claro que el veto español es algo muy delicado allá porque la cuestión de Barcelona y de Cataluña. Pero digamos que es muy clave si es antes del Brexit o después del Brexit, porque si es antes del Brexit, los europeos, que son 200.000 que viven en Escocia, esta vez votarán casi todos para tener una Escocia independiente. En cuanto antes, votarán casi todos para quedarse en el Reino Unido. Pero si es después del Brexit que la señora May quiere, ellos no tendrán el derecho de voto porque van a perder ese derecho. Todos los europeos que ahora tienen derecho de voto en las elecciones regionales y referendos locales, ese derecho va a desaparecer después del Brexit. Entonces la May quiere que sea después del Brexit y la Sturgeon quiere que sea antes porque ella cuenta sobre los 160.000 que votaron la última vez para quedarse y ahora seguramente van a cambiar muchos para irse del Reino Unido. Pero para mí Escocia es muy preocupante, es más probable que nunca, pero estoy más preocupado con la cuestión irlandesa, con la frontera dura. La frontera dura aduanera entre el norte de Irlanda y la República, eso es muy peligroso. Ya el Sinn Féin, los nacionalistas han dicho que es inaceptable, intolerable, y hay un riesgo de regresar a la violencia si hay una frontera dura entre las dos partes de Irlanda. Yo tengo mucha suerte personalmente, yo tengo doble nacionalidad, tengo un pasaporte irlandés, yo voy a sobrevivir como ciudadano europeo, sigo ciudadano europeo después del Brexit, pero tengo suerte, soy una minoría muy pequeña que tiene los dos pasaportes, pero Irlanda es muy clave y claro para mí también. Ahora tiene que ser más probable que hay una Irlanda unida de que antes. Le quiero hacer una última pregunta. Si no puede haber un acuerdo en 2 años, que es el plazo previsto en los tratados, y se decide prolongar la negociación, podría producirse la paradoja de tener elecciones europeas en mayo de 2019. ¿Se imagina usted este escenario volviendo a
a presentarse o haciendo campaña de nuevo en el Reino Unido por las elecciones al Parlamento Europeo? La señora May lo ha dicho muy claramente a sus funcionarios que ella no quiere tener candidatos británicos en el mayo del 2019 para las próximas elecciones europeas. Eso no es completamente inaceptable para el gobierno británico y en mi opinión hay una posibilidad de un acuerdo de transición, etcétera, para libre comercio, pero eso no implica que el Reino Unido se quede miembro de la Unión Europea. En mi opinión, el Reino Unido va a salir de todas maneras el día 30 de marzo de 2019 de la Unión Europea. Y exactamente en qué relación, con libre comercio, sin libre comercio, con OMC, nadie lo sabe. Eso es completamente imposible de decirlo ahora, pero yo estoy absolutamente claro en mi cabeza que mi carrera política aquí en el Parlamento como eurodiputado termina en 2 años, a no ser que con mi pasaporte irlandés otro país europeo me escoja como candidato y soy elegido para otro país. Eso sería mi sueño. Bueno, Charles Tannock, muchas gracias. Gracias a usted. Y que tenga suerte. Gracias a usted.